conocemos cómo funciona la ventana o panel de apariencia. Ahora nos corresponde comenzar a conocer cómo funcionan los efectos. Quiero hacer en este ejercicio efectos prácticos, es decir, vamos a crear algunas figuras y vamos a ir aplicándolos, estos efectos uno por uno y poder diferenciarlos y poder encontrar alguna aplicación práctica para algún tipo de trabajo gráfico. Vamos a ver cómo funciona este panel. He creado un documento, le he puesto un título, distorsionar, transformar, porque son los efectos que vamos a aplicar en estos dibujos que hemos creado en esta página. Estos efectos los vamos a encontrar en el menú Efectos. Algo importante que destacar es que los efectos se dividen en dos grandes grupos. Los efectos de Illustrator, que están pensados en lo que es el dibujo vectorial, el dibujo de línea, de relleno, y los efectos de Photoshop. El segundo grupo, son los mismos efectos o filtros que encontramos en el programa hermano de Adobe Illustrator. También lo vamos a revisar dentro de nuestras próximas clases, pero les adelanto que el primer grupo, como les indicaba al principio, están pensados en efectos para dibujo de línea y rellenos, pero los segundos están pensados en fotografía. Así que es probable que algunos efectos no funcionen tan bien como nosotros esperamos. Pero bueno, vamos a nuestro grupo, el que nos corresponde ahora. Vamos a buscar el grupo que se llama distorsionar, transformar y vamos a encontrar unas 6 o 7 opciones. Vamos a verlas una a uno. Recordemos que estamos usando un panel en el caso de que queramos hacer cambios en nuestros efectos. Es el panel de apariencia. Bueno, veamos el primero de ellos. He dibujado algunas figuras libres, algunas formas de distintos colores y veamos. La forma de aplicar es muy simple. Selecciono mi objeto, solo el objeto. Vamos a ir a Efectos, Distorsionar, Transformar, Ajustar. Cada efecto tiene su propia ventana de propiedades. En común, todas tienen el botón que dice Previsualizar. Es decir, si no presionamos la previsualización, no podemos observar los cambios en nuestro ejemplo. Vamos a hacer un poco de acercamiento. Bien. Lo que hace ajustar es tomar como referencia algunos puntos o puntos de anclas con sus respectivos manejadores y hace una deformación o distorsión del objeto, tanto en horizontal como vertical. También podemos indicar qué elementos queremos que modifique. Si queremos que modifique los puntos de ancla solamente, ahí está, solamente está modificando puntos de ancla, o los puntos de control dentro, o los puntos de control fuera del objeto. Así que podemos o marcarlos todos. Finalmente, se crea una distorsión del objeto que nos da una figura un poco extraña, puede ser a partir de un polígono. Ok. Los cambios que quiera realizar a esta figura o a este efecto los voy a encontrar en la ventana de apariencia. Ahí tenemos entonces ajustar. Tengo dos opciones: presionar el icono de la visibilidad del ojo, es decir, oculto el efecto, lo vuelvo a colocar, o finalmente si lo quiero tomar o arrastrar al panel de basura o el icono de basura para eliminarlo del todo. Bueno, lo vamos a dejar obviamente porque queremos ver cómo funcionan estos efectos. Así que si quiero hacer algún cambio voy a hacer un clic en la palabra ajustar de la ventana de apariencia. Nuevamente se abre la ventana y nos deja exactamente en el mismo lugar que estábamos antes de presionar el botón OK y cerrar la ventana. Así que me permite hacer cambios y modificaciones en los efectos. Ok, y lo puedo hacer todas las veces que desee. Solamente tengo que previsualizar y regresar a este panel para hacer cambios o modificaciones en el efecto. Veamos el siguiente, distorsión libre. Selecciono el siguiente objeto, vamos a Efectos, Distorsionar, Transformar, Distorsión libre. Hay una herramienta de distorsión que ya hemos revisado en alguna ocasión en los módulos anteriores. Esta herramienta o esta ventana se comporta de la misma manera. El dibujo que yo realice o la distorsión que yo realice se va a replicar en mi objeto. Por ejemplo, voy a hacer esta distorsión. Al momento de presionar OK, acá no hay previsualización. Este dibujo que hice con estas líneas se traspasaría a mi objeto. Sería la distorsión libre según mi criterio. Al movilizar estos puntos, hay unos puntitos negros, son como puntos de ancla. Entonces va a tomar o va a aplicar la misma distorsión que acabo de dibujar acá, en esta ventana. Presionamos OK y tenemos ahí la distorsión.
Busquemos en la ventana de apariencia distorsión libre. Recordemos que la podemos ocultar o eliminar en el caso de que queramos deshacernos de ella. Si quiero editarla, clic en la palabra distorsión libre. Emborronar. Imagínense que tenemos una bolita de papel, la queremos arrugar y distorsionar. Bueno, este efecto hace algo parecido. Vamos a efecto, distorsionar, transformar, emborronar. Siempre previsualizamos. Todos los contornos se ven desordenados. Podemos aumentar el tamaño de esos bloques o esos arrugas o picos que tenía por el contorno. Y podemos aumentar también la cantidad de detallitos. Ahí tengo bastantes detallitos alrededor. Pocos detalles, ¿cierto? Muchos detalles, gran tamaño, tamaño pequeño. Podemos suavizar los bordes. Vamos a ver. Ahí están, todos terminan en punta y al suavizar logro que por lo menos terminen algo redondeados. Eso sería un emborronar de una figura. Le damos OK. Y nuevamente en la ventana de apariencia nos va a aparecer la palabra emborronar por si queremos desactivarla o eliminar. Veamos otro ejemplo de distorsión. Fruncir y engordar. Recordemos que los efectos no solamente los puedo aplicar mediante el menú, también los puedo aplicar mediante la ventana de apariencia. Vamos acá. Veamos otra forma de aplicar lo mismo. Acá voy a encontrar el botón FX. También tengo el mismo listado, distorsionar, transformar, y quiero buscar este fruncir y engordar. No se olviden previsualizar siempre. ¿Qué es lo que hace fruncir y engordar? Por ejemplo, engordar, si arrastro el deslizador hacia la derecha, todas las figuras tienden a verse redondeadas o crear pequeños óvalos. Por ejemplo, como mi figura inicial era un polígono de 6 lados, está creando una especie de trébol o planta de 6 hojas. Eso sería el engordar. Ahora, en el opuesto, el extremo opuesto sería fruncir, que sería como apretar el dibujo, apretar hasta que solamente prácticamente se ven líneas. Así que esas serían las dos opciones. O lo hago más grueso, más gordito y formo esta figura ovalada, o lo hago apretado y estirado casi como una estrella en el caso de fruncir. Bueno, me gusta más esta figura, así que la voy a dejar en engordar. Le damos OK y tenemos acá también en la ventana de apariencia la propiedad de el efecto de fruncir y engordar y la opción de eliminar, editarlo o ocultar. Veamos algunos más que nos quedan en este menú. Torcer. Vamos al menú efectos, distorsionar, transformar, torcer. No nos olvidemos de previsualizar. Solamente tenemos la opción de ángulo en torcer. Veamos qué pasa si le agregamos ángulo. Bueno, esa sería una torcedura. Es una pequeña curva, una pequeña desviación. Ahora si lo hago en sentido contrario sería hacia la izquierda. Izquierda-derecha. Forma una pequeña S. Esa sería una torsión. Bueno, imaginemos que la queremos dejar así. ¿Ok? Así queda la figura y tenemos entonces el texto que dice torcer, que es el efecto en la ventana de apariencia. Veamos otro de los efectos. Este efecto de transformación ya lo hemos realizado en el que viene a continuación en algunos de los módulos anteriores. Es un efecto que uso bastante, que me permite hacer repeticiones de figuras, repetirla con separaciones de distintos grados y además que se vayan montando entre sí y forman nuevas figuras. Vamos a ver cómo funciona transformar. Vamos a efectos, distorsionar, transformar, transformar. Siempre previsualizamos. Lo que voy a hacer es una rotación de la figura. Busco algún múltiplo de 3. Vamos a volver a transformar. Recordemos que una esfera o un círculo tiene 360 grados, así que mi división en los grados que voy a usar tiene que coincidir al momento de dividir, ¿cierto?, la cantidad, para que la repetición sea perfecta. Luego selecciono en qué punto quiero que gire, si lo quiero que gire en el centro o en un extremo o abajo al centro. Y luego agregamos las copias. Las copias normalmente las agrego porque no tengo la información exacta de cuántas copias voy a utilizar. Comienzo con el número 1, coloco el número 1 con el teclado y ahora los demás números los voy a hacer usando las flechitas del costado izquierdo del teclado. Cada vez que presiono la flecha que apunta hacia arriba,
aparece una nueva copia y se aumenta un número en las copias. Voy a aumentar para que me permita completar el dibujo. Recuerden que si usé un grado que se puede dividir por exacto por 360 grados, la figura es perfecta. Si uso una cantidad de grados diferente, es probable que al final, por ejemplo, el número 23, la figura no quede del todo bien. Entonces es importante que la cantidad de grados se pueda dividir por 360 y me dé un número entero. Ahora, cuando paso a la siguiente copia 18, no se ve porque ya se superpone con la anterior. Creo que en este caso son 17 copias. Cabe destacar nuevamente que el sentido de giro va a depender de lo que escojamos. Este pequeño icono que me pone todos los sitios donde podía girar la figura. En las esquinas, abajo, al centro, al otro centro o abajo al centro. Dependiendo del lugar donde escoja el giro, mi figura va a cambiar. Bueno, lo vamos a dejar así. OK. Y en la ventana de apariencia tiene que aparecer la opción de transformar. Finalmente, el zigzag. El zigzag es una distorsión que va a aparecer por el borde de la imagen. Recordemos que estamos en el grupo de distorsionar, transformar. Vamos a aplicar esto otra vez mediante el menú. Recordemos que lo puedo hacer mediante el menú efecto o el botón FX en la ventana de apariencia. Voy a usar esta segunda opción. Vamos al grupo distorsionar, transformar y vamos a buscar zigzag. Previsualizo y ese es el resultado. Por el borde de la figura aparecen estas líneas cortadas, ¿cierto? Pequeñas puntas. Le voy a reducir el tamaño, pero en realidad son un poquito grandes, más pequeña. Y aumento la cantidad de crestas. Creo que ahora se está entendiendo un poco mejor el efecto. La cantidad de crestas, ¿cierto? Realizan el dibujo por el borde. Pocas crestas, se ve unas líneas a veces casi no se entienden. Así que normalmente le agrego una cantidad sobre 10 o 15 para poder tener este efecto de zigzag por los bordes. No nos olvidemos de previsualizar. Muchos de estos efectos tienen la opción de suavizar. Lo que hace suavizar es redondear la punta, sobre todo cuando tengo objetos afilados. Vértice terminan en punta. Bueno, vamos a dejar así el zigzag, le damos OK. Y vamos a observar en la ventana de apariencia dónde aparece zigzag, si tengo necesidad de hacer algún cambio o modificación. Ahí está, lo puedo ocultar, lo puedo tirar al basurero o haciendo doble clic sobre la palabra zigzag, puedo regresar a él y hacer cambios. Vamos a hacer algunos cambios. Bien, vamos a hacer un control al 0 para ver todos los efectos que hemos logrado mediante este menú de distorsionar, transformar. Hemos conocido un grupo de efectos que está en una categoría que se llama distorsionar, transformar. Si se fijan bien los ejemplos que realizamos, podemos crear severas distorsiones en nuestros dibujos para crear nuevos diseños, ¿cierto? Nuevas composiciones. Hay algunos muy prácticos, por ejemplo, como el zigzag o como la torcedura, que a veces me ayudarían a evitar usar mucho la herramienta pluma para dibujar, porque acá la distorsión sería perfecta. O fruncir y engordar, que me crea figuras muy bonitas a partir de polígonos de 4 o 5 los lados que sean. Así que vamos a aprovechar estas herramientas dentro del menú de efectos, distorsionar, transformar. Recordemos que la ventana de apariencia, la tenemos acá visible, es la encargada de editar los efectos. No solamente hacer cambios, sino que en el caso de que quiera ocultar o eliminar, lo podemos hacer muy fácilmente. Así que va a ser nuestra aliada durante todo este módulo, la ventana de apariencia.